Recordamos hoy un día más, una fecha más del Día de la Hispanidad. El Día de la Hispanidad está tan íntimamente unido también a la presencia de Isabel la Católica, ¿no? Una mujer extraordinaria dentro de la historia, como extraordinario también es el hecho, el acontecimiento de la Hispanidad. ¿Verdad? Sabemos que hay muchas posturas respecto a este acontecimiento único, que después del nacimiento de Cristo quizá haya sido el acontecimiento que más trascendencia ha tenido en la historia del hombre, ¿no? En lo que conocemos. Más allá de esas posturas, la intención nuestra es celebrar un hecho contundente y claro, como es que 600 millones de personas hoy compartimos la misma lengua, la misma fe, la misma tradición y de alguna manera la misma madre. Ese fue el hecho extraordinario que hizo España con sus luces y con sus sombras, con sus desvelos, con sus aciertos y sus desaciertos, como toda madre. Muchas de ustedes son madres y saben que las madres siempre ponen la mejor intención, pero a veces las cosas no les salen como quieren, ¿no? Pero eso no quiere decir que no hayan querido hacerlo bien. España puso en esta tarea que ella entendió como una tarea providencial, porque visto desde hoy, el descubrimiento y la conquista de América, la evangelización de América, todo lo que la hispanidad, lo que conforma la hispanidad, visto desde hoy, claro, sería objeto de numerosas críticas y numerosos puntos oscuros que podríamos decir cómo pudieron hacer esto y aquello. Pero ver la historia 500 o más, en este caso más de 500 años después, con los ojos del presente, ver los hechos del pasado, es lo que los historiadores llaman un anacronismo, ¿verdad? Si nuestras bisabuelas o nuestras tatarabuelas vieran cómo nos vestimos hoy, cómo se visten las chicas de hoy, tendrían un concepto muy erróneo de lo que era para ellas la moral. Entonces el hecho moral, o sea, no es el mismo hace 500 años que hoy, tanto respecto a la vida, respecto a la libertad, respecto a la educación, respecto al respeto de la persona, o sea, son conceptos totalmente distintos. Acá lo que tenemos que resaltar, y qué es lo que resaltamos en este momento, es que la acción de España en el momento también en que la realiza. O sea, ¿qué hizo España en ese momento y qué hacían los demás países de Europa en ese momento? ¿Verdad? Porque esa es la cuestión. No es si hoy vimos si hicieron bien o mal, sino en el momento cómo actúan. ¿Verdad? ¿Cómo actuaba Francia, cómo actuaba Inglaterra, cómo actuaba Holanda respecto a los países conquistados? ¿Verdad? Entonces España fue ejemplar en ese sentido. Y fue ejemplar hasta hoy, dado que es algo que muchas veces cuando la gente lo saben todos, no vamos a hacer de esto una conferencia, simplemente una palabra, aunque se podría en otro momento hacer una conferencia, ¿verdad? Que hay lo que se llama una leyenda negra que intentó destruir de algunas verdades, sacar muchos mitos y manchar mucho la memoria española, que hoy por suerte se está intentando reivindicar como a través de documentos, ¿verdad? Porque la mejor forma de estudiar la historia es con los documentos, no con la opinión de las personas, sino cómo se hizo, realmente, con nombres, con números, con fechas, con documentos, algo objetivamente. ¿Verdad? Y objetivamente, ya otras veces lo hemos dicho, yo por eso siempre les invito, cuando daba clases, invitaba a mis alumnos que lo hicieran, a leer un documento muy cortito, que es el codicilio justamente de Isabel la Católica. Un codicilio es, yo no soy estudioso de las leyes, pero entiendo que un codicilio es un agregado al testamento. Uno hace un testamento y al último momento quiere poner algo, entonces eso se llama un codicilio. Isabel la Católica, el día antes de la muerte, pidió llamar al escribano y hacer un codicilio. Y ese codicilio debería ser enmarcado y puesto en todos los lugares, sobre todo en aquellos donde dicen y hablan sobre el maltrato de España a los pueblos originarios. Pero el testamento, el codicilio, el testamento de Isabel la Católica, es un himno de defensa
a los pueblos originarios, donde ella claramente pide y ruega a sus herederos, a los herederos de la corona, que traten bien. Ellos en ese momento hablaban de los indios, porque tampoco se sabía que era América, y la India era una cosa, una entidad como lejana, ¿no? De la que todos formaban parte, un enigma, ¿no? Entonces ella habla de los indios, hablando de los que hoy nosotros denominamos los pueblos originarios. Dice que los cuiden, que los eduquen, dice que se castigue severamente si alguien buscara, abusara de ellos, los maltratara. Bueno, el testamento, el domicilio de la católica es el primer paso para los derechos del hombre. En una época donde los pueblos, hasta avalados por la Iglesia, tenían el derecho de la esclavitud. O sea, un pueblo conquistaba a otro y podía esclavizar a todos y venderlos con un precio, ¿verdad? Decía, un banco vale tanto, un espejo vale tanto, un negro vale tanto, un esclavo vale tanto. Bueno, y España dio ese gran paso, ¿no? Lamentablemente tan olvidado hoy, cuando es tan criticada, tan vilipendiada, dio ese gran paso de decir, no, son personas libres. Ahora alguien dirá, pero en la práctica no siempre fue tan así, de verdad, no siempre fue tan así, porque claro, una cosa a veces son las leyes y otra cosa son las acciones de los hombres, fíjense, a tantos miles y miles de kilómetros, donde además no había WhatsApp, ni teléfono, ni fax, ni nada de lo que después a través de la historia vino, ¿no? Pero la intención de la corona fue siempre proteger al originario, ¿no? De hecho, además, y esto es justamente lo que hoy celebramos, más allá de esto, que si fue bien hecho o mal hecho el proceso, lo que celebramos es el resultado, ¿no? Que es la hispanidad, ¿verdad? Ningún otro pueblo en la historia del mundo, las grandes conquistas, Roma, Inglaterra, los grandes imperios. Fíjense que el imperio español fue el imperio más grande de la humanidad. Carlos V llegó a decir, en mis tierras nunca se pone el sol, siempre había algún lugar donde estaba de día. Y España pudo llegar a decir eso, pero además España tuvo el mérito inmenso de lograr la mestización, ¿no? De integrar al pueblo, a los originarios. Muy pocos años después de la conquista, cosa que tampoco se dice, en Santo Domingo había una universidad donde los originales, los indios, estudiaban filosofía griega, estudiaban literatura, historia. O sea, España, si un país quiere destruir a otro, lo último que hace es hacerle universidades y colegios, ¿no? Entonces España logró una unión que a veces fue más fácil, otras veces fue más difícil, pero el resultado lo tenemos nosotros, ¿verdad? Una unidad que va desde México a Tierra del Fuego, incluyendo a Filipinas, ¿verdad? Que hablamos la misma lengua.